Hola, mi nombre es Víctor Antonio Mendoza Santos y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura de Ingeniería en Biotecnología. En esta ocasión expondré lo que es mi actividad número 2. La ley de Fick nos habla de la rapidez de difusión, en donde se establece que el flujo de masa por unidad de área de un componente es proporcional al gradiente de concentración. La primera ley de Fick establece que si existe una diferencia de concentraciones entre dos cuerpos, se establece una densidad de flujo de partículas de la región de mayor densidad a la de menor densidad. La fórmula de Fick nos dice que el flujo molar en dirección a X es igual a menos el cociente de la difusividad, y esta representa la facilidad con la que el soluto A se mueve en un soluto B por el gradiente de concentración de A en dirección a X. ¿Cuáles son las características de la ley de Fick? La densidad de flujo está dada en moles sobre área por tiempo. También nos menciona que la velocidad de difusión es relativa a la velocidad volumétrica media y que el potencial impulsor está en términos de concentraciones molares. Dentro de las características de esta ley existe la diferencia de difusividad según el estado de la materia. En gases, la difusividad es mayor debido a la libertad de las moléculas al moverse. En bajas presiones depende de la temperatura y la presión de cada compuesto. En altas presiones se considera el caso de autodifusión. En líquidos, la difusión disminuye, ya que las moléculas están más juntas y tienen enlaces débiles, las cuales dificultan la movilidad. En estado sólido, la difusividad en este estado es baja, debido a que las moléculas tienden a tener uniones más fuertes. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ley de Fick? La ley de Fick es muy utilizada en la ingeniería química o en procesos industriales, tales como la humidificación o el secado, la absorción o la destilación y la extracción de líquido. Bien, ¿qué es la transferencia de masa? La transferencia de masa se refiere al movimiento de las moléculas o corrientes de flujo causadas por una fuerza impulsora, y esta no solo incluye la difusión molecular, sino también el transporte por convección. En operaciones de transporte de masa, cuando se ponen en contacto las dos fases, no se cuenta con el equilibrio, por lo que se trata de alcanzar mediante el movimiento de difusión. Bien, la transferencia de masa en una torre de absorción permite que una mezcla gaseosa se ponga en contacto con un líquido, en donde la mezcla gaseosa está formada por un gas inerte y soluble en un disolvente líquido, en donde la transferencia de masa es desde la corriente gaseosa a la corriente líquida. Este método es utilizado cuando la separación de los componentes no es posible a través de la destilación. Y ese tipo de transferencia de masa o de materia puede llevarse a cabo de dos maneras. La primera es la absorción física o la disolución, en donde no se producen reacciones químicas entre las reacciones. Y la segunda es la absorción química, en donde se origina un nuevo componente químico, ya que el gas reacciona con el líquido disolvente. Durante el proceso de absorción de gases, la transferencia de masa ocurre en la corriente gaseosa a la líquida. Cuando esta transferencia ocurre en el sentido inverso, es conocido como el proceso de desorción. Los elementos a considerar en el proceso para favorecer la transferencia de masa es la presión y la temperatura, ya que la presión de los componentes depende únicamente de la temperatura a lo largo de la columna de absorción,
y esto se logra si se mantiene la temperatura de la corriente a una baja temperatura en el proceso. Bien, el proceso de una torre de absorción, bueno, se recibe el solvente puro por la parte superior de la torre. Después el gas entra por el fondo de la torre a temperatura sobre su punto de rocío y presión de la columna. Y por último, el flujo del solvente junto con el material absorbido son retirados en la parte superior de la columna. La segunda ley de Fick nos habla de la difusión en un estado no estacionario, en donde el flujo y el gradiente de concentración varían con el tiempo, teniendo como ecuación la siguiente. Las características de la difusión en estados no estacionarios en los que la concentración cambia con la posición y con el tiempo. Es la segunda ley de Fick y nos indica que la velocidad de variación de la concentración es proporcional a la segunda derivada espacial de la misma. Gracias.